Hola, niños y niñas de sexto año básico. ¿Cómo están? Espero que bien, que sigan cuidándose harto. Bueno, en la clase de hoy vamos a revisar la actividad que quedó planteada la clase pasada, ¿ya? Y vamos a recordar también algunos de los objetivos trabajados la clase anterior. Bien, los objetivos que nosotros trabajamos la clase anterior fueron leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar el conocimiento del mundo y formarse una opinión. Específicamente, ¿cierto? Comprendimos textos informativos extrayendo información explícita e implícita. Bien, vamos a recordar el texto que trabajamos la clase anterior para que posteriormente podamos revisar nuestra actividad. La clase pasada nosotros leímos el texto Usos tradicionales y actuales de la flora nativa. Claramente, cierto, el texto nos informaba sobre los usos que tiene la flora nativa actualmente y usos que han sido tradicionales desde mucho tiempo atrás, desde los pueblos originarios. Específicamente, el texto que trabajamos fue un artículo informativo, del cual, luego de leerlo, pudimos desprender una serie de características, ¿cierto? Y vamos a recordar algunas de ellas. Por ejemplo, aprendimos que tiene como propósito presentar o informar sobre un tema de manera ordenada. Aprendimos también que este tipo de texto pueden publicarse en periódicos, en revistas, en libros. Aprendimos también que un artículo informativo puede tratar distintos temas, puede ser de temas científicos, de temas históricos, de temas literarios, tecnológicos. Aprendimos además que utilizan recursos, como por ejemplo recursos textuales, entre los que están las justificaciones y las explicaciones, los ejemplos, los datos. Y también aprendimos que utilizan recursos gráficos, como por ejemplo los visuales, que pueden ser tablas, fotografías, infografías, mapas, y también los tipográficos que tenían que ver, ¿cierto?, con los subtítulos, las negritas, las comillas, etc. Bien, entonces ahora, luego de haber recordado un poquito lo que fue la clase anterior, vamos a revisar la actividad que quedó planteada. Les voy a pedir que corrijan cuando sea necesario. Si tienen algo que está mal o algo que no está completo,
ustedes lo corrigen en su cuaderno. La primera pregunta decía sobre qué tema nos informa este artículo. Claramente, el artículo nos informa sobre los usos actuales y tradicionales de la flora nativa. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta y ustedes deben tener algo similar, ya que nos habla justamente sobre los usos que tienen distinta flora en nuestro país. ¿Ya? La pregunta 2 dice, ¿qué aprendiste luego de leer el artículo? Menciona 3 cosas. Aquí ustedes podían mencionar cualquier cosa que estuviese escrita en el texto o bien que ustedes hayan podido inferir o deducir también del texto. ¿Ya? Cualquier cosa relacionada con el texto que ustedes hayan aprendido y que ustedes hayan escrito aquí está correcta. En este caso yo puse 3, como por ejemplo, que en Chile se conocen más de 200 especies de plantas comestibles, que el maqui es una especie comestible, que el piñón tiene 232 calorías por cada 100 gramos. Esa información yo la pude extraer del texto, de la tabla que el texto me presenta. Ustedes pueden haber respondido alguna de estas o bien otras que hayan aprendido. La siguiente pregunta dice, elige un recurso tipográfico y visual del texto y explica su importancia. Aquí ustedes a lo mejor también escogieron otro. Yo voy a leer los que seleccioné, pero para orientar hacia dónde debe ir su respuesta. En el recurso tipográfico, por ejemplo, en el título, que está escrito con una letra de otro tamaño y en negrita. ¿Por qué es importante esto? Ya que de esta manera el título llama la atención del lector y lo motiva a leer el artículo. En el recurso visual, claramente está presente la tabla. Y es importante porque complementa la información con los datos que entrega. ¿Ya? Esa es la respuesta o alguna similar, la que ustedes deberían haber tenido. En la pregunta 4 dice, identifica en el texto un ejemplo y un dato. El ejemplo yo lo extraje textual, tal cual aparece en el texto. Dice, la mayoría de estas especies eran recolectadas por los pueblos originarios. Por ejemplo, los frutos del chañar y del algarrobo para atacameños y diaguitas y el piñón para los pehuenches. Claramente ahí nos entregan un ejemplo, ¿cierto?, de los pueblos originarios y qué frutos recolectaban. Y el dato lo podemos encontrar en la tabla que se nos presenta, donde podemos encontrar datos como las calorías que tienen los distintos frutos o el porcentaje de agua, proteína, aceite, fibra que tiene cada uno de ellos. ¿Bien? Bueno, niños, espero que sus respuestas hayan coincidido con las mías o hayan estado similares. De no ser así, recuerden que deben corregir y completar. Los felicito por el trabajo realizado y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao.